Hola a todos, sean bienvenidos a esta su nueva clase del curso de Cálculo 3 y en esta clase vamos a iniciar haciéndonos una pregunta que está muy relacionada con las cosas que ya habíamos hecho en varias clases atrás. En el plano XY, como ustedes ven en la figura, tenemos una región cerrada, ¿verdad? Que es esta región R que aparece aquí. Es una región arbitraria cerrada en el espacio, ¿verdad? Y vamos inicialmente a hacernos la pregunta de cómo, pues, qué sería entonces la doble integral, o sea, la integral de área sobre esa región R de la cantidad eh, que surgiría de una derivada parcial con respecto a y de alguna función m de x y y. O sea, m es función de x y esta es la derivada parcial en esta región, ¿verdad? Pues para nosotros, pues a estas alturas, esto ya no es una pregunta tan complicada, puesto que entendemos cómo hacer esta integral. Entonces, para realizar esta integral, pues así como nos muestra la figura, pues simplemente tenemos que observar que hay una función acá abajo, que, bueno, más bien, primero vamos a definir los extremos, ¿verdad? En X. Vamos a escoger X y ya van a ver cuál es la razón. Entonces, vamos a escoger los extremos de esta región, que son A, B. Entonces, a la X la vamos a integrar entre A y B. Y la Y, pues ¿de dónde a dónde estaría integrada? Pues la Y estaría integrada desde esta función de acá abajo, ¿verdad? Que la llamamos G1 de X. Y la función de arriba, que la voy a pintar punteada, que la llamamos G2 de X, ¿verdad? Entonces, claro, la Y iría desde G1 de X a G2 de X. Es algo que, pues, para nosotros ya no es ningún desafío. Y esta es la derivada parcial de esa función m con respecto a y vamos a integrar primero con respecto a y luego con respecto a x. ¿Sale? Entonces es inmediato que esta cantidad, fíjense, aquí tengo la derivada parcial de la función m con respecto a x, con respecto a y, perdón. X es una constante en toda esta integración, por lo tanto, si la derivo y la integro, pues me da la misma función, ¿verdad? Entonces me da la integral de a b de m de xy evaluada entre g1 de x y g2 de x. Algo que, pues, como les decía, no representa a estas alturas ningún desafío para nosotros. ¿Y qué me da esto? Bueno, me da la integral de a b de m de x, g2x menos m de x, g1 de x, ¿verdad? Todo esto de x. Perfecto. Entonces, bueno, dejémoslo hasta aquí. Ahora, permítanme, yo agarro esta figura de nuevo, más bien la copio de nuevo y ya. Va a ser la misma figurita, solo que ya no va a tener todas estas cosas que le resalté. Y entonces, ahora, olvidémonos de la región interna, o sea, de R. Y concentrémonos en la curva externa. ¿Sale? Entonces, y a esa curva vamos a ponerle el nombre de C. Bueno, creo que aquí viene C. Perfecto. Entonces, fíjense, ¿qué sería la integral sobre toda esa curva C? Sobre toda esa curva que les estoy enseñando. No dentro de la región R, ¿no? Es la curva, es la integral de línea de
la función m de xy de x. Pues vamos a averiguarlo. Entonces, podríamos partir esta región, ¿verdad?, en una integral de dos subregiones, como la teníamos un poco antes, en la que teníamos esta de acá, ya la vamos a llamar C1. Entonces, esto sería igual a la integral de C1 de m de xy de x, más, aquí le voy a escribir de una vez, la parte de arriba, que sería C2, ahorita la pongo correctamente, de m de xy de x, y C2 sería esta parte punteada. ¿Correcto? Muy bien. Estamos entendiendo que esta integral de línea pues la podemos escribir de esta manera también, partida de C1 a C2. Entonces, en C1, x, pues, ok, va de A a B, y una buena parametrización, ¿verdad?, pues sería usar también esta función. O sea, una buena parametrización, es decir, x es x y y es g1 de x, ¿verdad? Es una parametrización completamente válida. O si quieren, digan x es igual a t y y, entonces en esta curva, en C1, pues va a ser g1 de t. Pero mantengámosla con la x. Entonces, en esta región, pues, ¿qué me daría? Me daría la integral de a a b, por supuesto, de m de x, reemplazando y por g1 de x, g1 de x, y de x es de x, ¿verdad?, en esta parametrización. Entonces, muy bien, así resolveríamos la primera parte. Esta que se acaba de resaltar aquí en blanco, pero antes la tenía en rojo. Ahora, C2 es la parte punteada, ¿verdad? Entonces C2 va de B a A. Ahí. Sería más la integral de B a A, usando también la misma parametrización, ¿verdad? De X es igual a X y Y entonces sería igual a G2 en este caso. Sería igual a la más la integral de B a A, porque estoy siguiendo esta dirección, ¿verdad? Estoy siguiendo esta dirección, ¿no?, para completar el circuito, ¿no? Como ustedes podrán haber notado desde las clases anteriores, las integrales de línea uno las hace con una cierta dirección, ¿no? Como pues también ocurre no es tan raro, ¿no? Ustedes en sus cursos básicos de cálculo, pues también integraban de un punto a otro, o se podían ir de la integral de ese punto hacia el otro lado, en el que el cambio de los índices, pues solo ocurre un signo invoca un signo negativo en la integral. Aquí ocurre lo mismo. Si yo cambio de dirección, obviamente no es lo mismo ir de aquí para allá que ir de este punto a este punto. También hay un cambio de signo. Y pues la razón es que pues voy digamos en este caso en las de x incrementando y en el otro voy con las de x haciéndolos, bueno, negativos, ¿no?, hacia el otro lado. Entonces, bueno, tampoco es tan raro que cambie de signo. Pero entonces aquí entonces me daría, regresando ya a este punto, la parte de arriba sería la integral de B a A usando la parametrización de y igual a G2. Sería m de x G2 de x, ¿verdad? E intercambiando los límites, ¿sí?, para que se queden de A a B, pues esto me queda, entonces, la integral de A a B de m de x
G1 de X menos, ¿verdad? Porque esta tiene signo menos, M de X, G2, X y esto por dx. Y entonces, permítanme, yo les pongo esta cosa de acá. Fíjense en esta cosa de acá. Y fijémonos en el resultado que habíamos obtenido antes de la integral de área. Este de acá. ¿Sale? Entonces aquí aparece G2 primero y aquí G1. Acá aparece G1 primero y G2 después. Entonces, fíjense, este resultado y este de acá difieren por un signo menos, ¿no? A ver si lo logro poner los dos en la pantalla. Denme un momento a ver si se logra poner los dos. Entonces, este resultado que está en este cuadrito y este resultado de acá abajo difieren en un signo menos. Entonces, ¿qué acabamos de demostrar? Pues acabamos de demostrar que en una integral sobre c de m de xy de x es igual a menos la doble integral sobre la región R de m de la derivada con respecto a y de m de x, de a, perdón, de a. Esta es una integral de área. ¿Sale? Ahí. Es lo que acabamos de demostrar. En esta región cerrada. Para continuar me voy a ir un poco más rápido. Voy a seguir utilizando la misma, el mismo objeto, digamos, la misma región, pero ahora voy a utilizar, pues digamos, otra forma de integrar. Ya van a ver aquí. Perfecto. Entonces, claro, ahora lo que me voy a preguntar es por la doble integral. La doble integral sobre la misma región R, pero de la cantidad con una derivada parcial de una cantidad n, una función n de x, de la derivada parcial con respecto a x, de a. ¿Sale? Entonces esa es la pregunta que me voy a hacer. Entonces, ahora, si recuerdan, cuando la derivada parcial era con respecto a y, elegimos los extremos aquí en A y B, en X. Ahora vamos a elegir los extremos en Y, porque pues nos conviene más bien integrar entre C y D, ¿verdad? La Y. Entonces, esta integral va a ser la integral entre C y D, así estaría acotada la Y, mientras que la X estaría acotada entre esta función, esta de acá, ¿verdad? Y esta de acá, ¿no? Entonces, ¿de dónde a dónde iría la X? La X, entonces, iría desde H1, ¿verdad? De Y a H2 de Y. De esta derivada parcial de alguna cantidad n de X. Y voy a integrar primero con respecto a X y luego con respecto a Y. Entonces, siguiendo exactamente lo mismo que ya hicimos, por eso me voy a ir rápido, esto va a dar la integral de C a D, de la derivada de n de XY, donde la X la voy a evaluar entre H1 de Y a H2 de Y de Y, por supuesto. Entonces, ¿esto qué me daría? Pues me daría la integral de C a B, ¿verdad? De n x evaluado en H2 de Y, Y, menos n de H1
y, coma y, de y, ¿verdad? Todo en conjunto. ¿Sale? Entonces, pues digamos que es muy obvio, digamos, no es muy desafiante para nosotros a estas alturas. Por otro lado, entonces, hagámonos la misma pregunta, pero ahora, como lo hicimos en el anterior. Ahora, olvidémonos de la región y tratemos de integrar sobre la curva C. Y fíjense que pongo esta señal de como un circulito sobre la integral, quizás es la primera vez que lo ven, pero ahora lo introduzco de manera formal en el curso, para indicar que la integral es cerrada, es decir, sobre un circuito que es cerrado. Entonces vamos a integrar, obviamente, de nuevo, sobre esta trayectoria. Pero ahora el C1 pues va a ser este. Este va a ser C1 y C2 pues va a ser este de acá. Y fíjense que estoy tratando de estoy conservando la dirección de integración que utilizamos en cuando integramos para m. Entonces, aquí, pues la integral. Este simbolito indica que es una integral cerrada. ¿De qué cantidad? Pues vamos a integrar n, pero ahora con respecto a y, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué nos daría? Pues nos daría también la integral de C1 de n de y más la integral de C2 de n de y, ¿verdad? Donde C1 y C2 pues están aquí bien marcados. Entonces la integral en C1 pues va a ser inmediata. La integral en C1 pues vamos a usar también para X la parametrización de H2Y, ¿verdad? Y vamos a integrar obviamente de C a D, de N, usando la parametrización, entonces sería H2 de Y es Y, y de Y, pues también es de Y, ¿verdad? Entonces de Y. Y la C2 sería entonces más la integral de D a C, ¿verdad? Ahora sería de D a C, con la parametrización de X igual a H1, ¿verdad? Entonces, N de H1 de Y, de Y, ¿sale? Y de nuevo, intercambiando estos límites de integración, me sale un signo menos acá. Entonces, aquí sería la integral de C a D. Y juntando pues las integrales, entonces este sería un factor común, esto de acá, aquí quita el signo menos, bueno, menos esto de acá, ¿verdad? ¿Y qué obtuvimos? Pues obtuvimos, fíjense, esta cosa de acá y esta cosa de acá son iguales, ¿no? Entonces, lo que obtuvimos es que la integral cerrada sobre la curva C de n de y es igual a de la doble integral sobre la región R de la derivada de n con respecto a x de a, ¿sale? Que ahora lo que voy a hacer es juntar esta cosa que ya habíamos obtenido al principio con esta cosa. La voy a poner acá, es la que obtuvimos inicialmente. Entonces, si sumo estas dos, voy a sumarlas, ¿qué obtengo? Y esta integral es sobre la misma c, ¿verdad? Esta c nunca ha cambiado. Solo que aquí no le puse el simbolito de que es una integral cerrada, pero ya lo vamos a aclarar. Es común ponerle ese símbolo para indicar que es integral cerrada, sobre una curva cerrada. Entonces, claro, la integral sobre si sumo esas dos cosas, la integral sobre una curva cerrada de m de xy de x más n de xy
de y va a ser igual, pues, a la suma de estas dos cosas, ¿verdad? Pues va a ser igual, y R sigue siendo la misma región, y de A también. Entonces me daría la doble integral de R de simplemente de n de x menos de m de y de A. Perfecto. Y esto es lo que se conoce como el teorema de Green. Teorema de Green, que aquí se los pongo ya formalmente. Hicimos una demostración en la que la región de integración no tiene huecos, ¿verdad? Pero el teorema de Green se puede extender a regiones que tienen agujeros. Tiene que ser una región cerrada. Y más allá de la demostración, que pues, es relativamente fácil para este tipo de regiones bien comportadas, quiero que entendamos el significado. Entonces, lo que nos está conteniendo el teorema de Green es, yo puedo realizar una integral cerrada, ¿verdad? En una cierta región, voy a graficarla aquí. Es una integral cerrada. Y eso es importante, que la integral es cerrada. Entonces, inmediatamente cuando tengo un campo que es conservativo, como solo depende de la posición inicial y la posición final, pues inmediatamente ya sé que la integral cerrada me da cero. O sea, si tengo un campo que es independiente del camino, o la integral de línea es independiente del camino, pues es obvio que la integral de él al mismo punto, que regresa, aunque vaya y dé una vuelta, es, digamos, va a ser cero, obviamente. Y de hecho ustedes lo pueden ver aquí, porque recuerden que hay un criterio para establecer si en dos dimensiones, si la integral, el campo, si la integral es independiente del camino y tiene que ver con justamente estas derivadas, ¿no? Que esto es igual a esto, entonces da cero. Entonces yo tengo una curva cerrada en el espacio. Esa es C. Y préstenme mucha atención. Entonces, esa es C. No importa cuáles son M y N. Lo importante es entonces que esta integral de línea se convierte en una integral de superficie sobre una nueva cantidad, esta cosa que está acá, que sí tiene que ver con las derivadas y demás, y al final de este curso aprenderemos que pues, es incluso la componente z del gradiente, pero bueno, es una cantidad donde se va a realizar una integración de área. ¿Cuál área? Pues el área encerrada por esa curva. Ese es el punto. Esta es R. Esto es R. Entonces, básicamente, una integral de línea, o sea, estamos conectando la superficie, el perímetro de la integral de línea con una integral de área en su interior. Pero no es de las mismas cantidades de m y n, son cantidades derivadas de m y n. Esto es interesante conocerlo, es muy importante en ciencia, se los aclaro, el teorema de Green y los teoremas que vamos a seguir derivando, porque pues nos simplifican la vida. Porque a veces hacer esta integral, aunque convertimos una integral de línea en una integral doble, a veces la integral doble es más fácil de hacer que la integral de línea. O viceversa. Recuerden que este teorema, este signo de igual, pues implica que yo puedo ir de aquí para acá o de aquí para allá, ¿verdad? Entonces, para terminar de redondear la idea, esto, por supuesto, como lo veíamos en clases, bueno, vimos en la clase anterior, se puede escribir como un campo, ¿no? Entonces, F puede ser un campo de coordenadas M, X, Y en la dirección Y más N, X, Y en la dirección J.
Y permítanme introducir un 0 en la dirección K y ya van a ver, pues, ¿para qué? Entonces, esta parte de aquí, pues es el campo, ¿verdad? Y la integral de línea, pues yo la puedo escribir entonces como la integral sobre una curva C de f.dr, ¿verdad? Y de una manera muy elegante, fijémonos en el rotacional de este campo. Es el rotacional de este campo va a ser escrito pues como IJK de D de X, D de Y y D de Z, pero bueno, no depende de Z. Entonces todas esas van a dar 0. Entonces aquí tengo M, N y 0. Entonces este por este me da 0, este por este me da 0. J igual este por este me da 0 y este por este me da 0, ¿verdad? Y K entonces es el único que sobrevive y me da K veces ¿qué? De N de X menos de M de Y, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con el teorema de Green, lo que hemos demostrado es que esta integral de línea se puede ver como una integral de superficie, de una integral doble, una integral sobre una cierta región, de la componente z del rotacional, ¿verdad? Entonces la ponemos punto K de A. Y es una manera elegante de escribir lo mismo, simplemente es una manera pues, elegante de escribir el teorema de Green en dos dimensiones. Hay una extensión de este teorema que veremos más adelante a 3 dimensiones. Por ahora, dejémoslo para que aprendamos como el teorema de Green, que es en 2 dimensiones. Pues para apropiarnos del teorema de Green, pues vamos a resolver un problema. Este es el ejemplo en el que vamos a utilizar el teorema de Green para evaluar esta integral. Es la integral de 5xy de x más x a la 3 de y. En una curva cerrada C que está pintada aquí en esta figura. Que es consistente de las gráficas y igual a x al cuadrado y y igual a 2x, que es esta. Entre los puntos 0, 0 y 2,4. Entonces, obviamente esta integral se puede hacer también sin recurrir al teorema de Green. Simplemente es una integral cerrada, entonces usamos el simbolito de integral cerrada sobre esa curva C de 5xy de x más x a la 3 de y. Obviamente esto es m y esto de aquí es n. Eso es inmediatamente obvio. Entonces, de acuerdo con el teorema de Green, es la integral doble sobre la región R. ¿Y cuál es la región R? Pues esta cosa que les voy a pintar acá. Es toda esta parte de aquí. Entonces, esa es la región sobre la que vamos a integrar. ¿De qué? Pues de n de x menos de m de y de a. ¿Sale? Eso es lo que nos dice el teorema de Green y esa es la ventaja, o sea, no tengo que hacer esta integral. Bueno, puede ser o no ventaja, realmente eso solo se los va a dar la práctica. Es simplemente, pues, es una herramienta más a su arsenal de capacidades para resolver integrales de línea. Y sí la van a utilizar sobre todo en sus cursos de electromagnetismo. Entonces, pues bueno, la derivada de n con respecto a x, voy a poner la doble integral, aún sin definir los límites, pero esta cantidad de acá la puedo calcular, que ya dijimos que era la componente z del rotacional de f. Entonces, pues bueno, la derivada de n con respecto a x es 3x al cuadrado. Noten que este no es un campo conservativo, no es un m y n no dependen de la trayectoria. ¿Por qué? Porque si no esto nos daría 0. ¿Ya? Entonces, menos de m de y. De m de y, entonces me daría 5x. Entonces esta es la cantidad que tengo que integrar de a.
¿Cuál es la mejor forma de hacer esta integral? Doble. Pues bueno, los límites en x están muy definidos, están entre 0 y 2, ¿verdad? Y en y también está muy definido, es de x al cuadrado a 2x. Entonces la integral doble es muy fácil, la integral de 0 a 2, de la integral de, ¿qué dijimos? X al cuadrado a 2x, de esta cantidad, 3x al cuadrado menos 5x, ¿verdad? Primero de y luego de x. Como la integral es primero de y, todo esto es constante. Y entonces esto simplemente me da la integral de 0 a 2 de 3x al cuadrado menos 5x por y evaluado en los extremos, ¿no? X al cuadrado y 2x de x. Si evalúo en los extremos, esto lo voy a mover, pues esto simplemente me daría x al cuadrado menos 2x. X al cuadrado menos 2x. Y este de x. Y listo. Entonces, resolvamos esto para terminar la integral de 0 a 2. Este sería entonces 3x a la 4. La multiplicación de este por este. Este por este me daría menos 6x a la 3. La multiplicación de este por este me daría menos 5x a la 3, ¿verdad? Y finalmente la multiplicación de este por este me daría más 10x al cuadrado, todo esto de x. Entonces el único que puedo juntar son este par, que me daría 11. Entonces aquí esto me daría 11 y este de aquí ya lo elimino. Y pues bueno, ya estuvo. Es realizar esta integral. Y esta integral entonces me daría 3x a la 5 partido entre 5 menos 11x a la 4 partido entre 4 más 10x a la 3 partido entre 3 evaluado entre 0 y 2. Que pues nada más es evaluarlo en 2, ¿verdad? Es 3, 2 a la 5 partido entre 5 menos 11, 2 a la 4 partido entre 4 más 10 x, más x no, 2, 2 a la 3 partido entre 3, que en mi calculadora esto simplemente da menos 28 sobre 15. ¿Sale? Y pues bueno, no necesariamente en este problema en particular la integral de línea es más difícil que la integral doble. Es simplemente un ejemplo para demostrar las potencialidades del teorema de Green. ¿Sale? Ok, revisando rápidamente mis notas, cometí un error de signo aquí. Obviamente al evaluar la integral, esto es 2x menos x al cuadrado, no x al cuadrado menos 2x. Entonces hay un signo menos global, un signo menos global, y aunque el resultado, como lo hice de mis notas, pues sí está bien, ¿verdad? Pero esto en realidad es así. Nada más para aclarar ese punto. Pues, por eso queda el problema número 1. Vamos a usar este otro ejemplo para pues, mover un poco las potencialidades del teorema de Green. Y se usa el teorema de Green para evaluar la integral. Supongamos que no nos dicen que usamos el teorema de Green, simplemente que necesitamos evaluar la integral, donde C es una elipse dada por esta ecuación. Esto parece algo, pues sí, un poco desafiante, pero pues bueno, se podría intentar resolver. Pero gracias a las ventajas del teorema de Green, es una integral cerrada, entonces sabemos que la integral cerrada sobre C de 2xy de x, esto sería m, más x al cuadrado más y al cuadrado, esto sería n de y, sería la doble integral sobre la región R, pues la región R es obviamente el interior de esta elipse, de la derivada parcial de n con respecto a x, ¿verdad? Entonces eso me daría 2x
menos la derivada parcial de m con respecto a y, que me daría 2x. Y esto de a. Y entonces, ¿qué hemos demostrado? Pues hemos demostrado que este es un campo conservativo, que es un campo que es independiente del camino. Entonces, pues por supuesto que como voy en una curva cerrada, voy de un punto y regreso al mismo, pues nos da 0 y no tuvimos que hacer gran cosa. Entonces, pues sí, el teorema de Green, solo a nivel práctico, pues se utiliza, pues ustedes podrán utilizarlo o no, es su decisión. Cuando se dediquen a resolver algún problema que involucre una integral de línea, pero pues es bastante útil no solo saberlo, porque es fundamental y lo van a utilizar en sus cursos de electro, sino pues que la práctica les dirá que utilizarlo. Es una herramienta más y es conveniente tenerla en su arsenal. Ya para finalizar esta clase, una cosa interesante de que se deriva del teorema de Green es que nos permite calcular áreas a través de integrales de línea. Entonces, si tenemos una región R en el plano XY, pues donde está encerrada por una curva, obviamente, digamos, voy a ponerla así, este es el plano XY. Esta es la curva C, que encierra una área A. Pues esta área se puede calcular por la expresión que ustedes ven allí. 1/2 de la integral de la curva cerrada C de x de y menos y de x. ¿Por qué? Pues vamos a demostrarlo. Pues de acuerdo con el teorema de Green, entonces esto es m, ¿verdad? Y esto de acá es n. Bueno, la x nada más, no con y. Entonces, ¿qué me daría? Pues me daría, de acuerdo con el teorema de Green, es la doble integral sobre la región R acotada por C de, claro, con un medio. Entonces, la derivada de n con respecto a x, pues me da x. Me da 1, perdón. Entonces, aquí me tendría un medio. Menos la derivada de m con respecto a y, de acuerdo con el teorema de Green, y esto me da 1, ¿verdad? Y, bueno, con signo menos un medio, ¿verdad? Por este de acá. De A. Y entonces, ¿qué acabamos de demostrar? Porque esto es un medio más un medio, esto es 1. Entonces, acabamos de demostrar pues, que el área es simplemente la integral doble de R de A. Es muy trivial, ¿no? Puede que sea más fácil hacer la integral de línea. Como les decía, también funciona a la inversa. Puede que uno la integral doble la quiera convertir en una integral de línea porque le es más fácil resolver la integral así. Eso, les insisto, solo se los puede dar la práctica. No hay una guía que pueda indicar ciertas integrales son más fácil hacerlas integral de línea que la integral de área o viceversa. Entonces, es simplemente por lo pronto, pues quedarse con las herramientas. Esta es una herramienta más para calcular áreas que se deriva del teorema de Green y que es interesante. Y pues bueno, para ya finalizar esta clase, recordarles, esta clase nada más se la dedicamos al teorema de Green, en el que básicamente convertimos una integral de línea en una integral de área. O viceversa, una integral de área en una integral de línea. Nos sirve para resolver de una manera más fácil o no integrales de línea cerradas. También introducimos esa idea. En las clases anteriores veíamos integrales de línea de un punto a otro. Ahora simplemente completamos un circuito y esas integrales las llamamos integrales cerradas, que con lo que hemos aprendido, obviamente para un campo que sea conservativo o independiente del camino, pues nos dan 0. Y eso también está contenido en el teorema de Green. Pues muy bien, chicos, nos vemos en la siguiente.